Muy bien, buenas tardes. Gracias a todos los que siguen esta clase de macroeconomía intermedia. En esta ocasión vamos a estar hablando de nuestro segundo ejercicio del monopolio. Y para hablar de él, de nuestro segundo ejercicio del monopolio, yo les recomiendo que ustedes vayan a al muro del grupo y vean el ejercicio que se acaba de postear. Este ejercicio es lo mismo que vamos a estar viendo aquí en esta sesión. Y bueno, el ejercicio nos dice lo siguiente: un monopolio enfrenta una demanda alineada dada por cantidad demandada dependiente del precio es igual a 80 menos P. Asimismo, la empresa presenta una estructura de costos totales dependientes de Q igual a 20 más Q cuadrada. Entonces, antes de empezar con la plática, con la descripción, ¿sí? Quisiera que viéramos en este momento este esquemita que tenemos aquí. Lo voy a poner un poquito al centro para que se pueda ver en nuestra explicación. Y aquí tenemos las gráficas, una gráfica típica del monopolio, ¿sí? Donde tenemos una curva de la demanda, que en este caso va a ser lineal. Luego tenemos también la derivación de el ingreso marginal, que es P por Q. Ahorita lo vamos a hacer algebraicamente. Aquí está nada más puesto de manera punteada, ¿verdad? De manera gráfica. Lo tenemos aquí. Luego tenemos de la estructura de costos o los datos que salen de la estructura de costos, tenemos nuestros costos medios, que es esta línea en amarillo, costo medio. Y tenemos uno de los actores principales de este tipo de ejercicios, que es el costo marginal, que aquí lo tenemos en azul. Costo marginal. Bien. Entonces, la situación aquí con la maximización de la utilidad del monopolista nos dice que el monopolista va a maximizar cuando encuentra esa intersección entre el costo marginal y el ingreso marginal, que es este punto que tenemos aquí. Lo voy a remarcar un poquito con amarillo para que se vea en la grabación, ¿sí? Y bueno, de ahí, ese punto, si lo trasladamos por el poder de mercado del monopolista y todas las características teóricas que ya vimos, lo vamos a trasladar hacia la curva de la demanda y trasladado al eje del precio, al eje Y, nos va a dar un precio del mercado, ¿no? Ahí lo tenemos, ¿sí? Entonces, este precio del mercado que tenemos, ¿sí? Precio del monopolista, nos va a quedar a la izquierda. Y luego por la parte de abajo vamos a tener nosotros también la cantidad del monopolista. ¿Sí? Entonces vamos a escribirlo aquí de una vez, muy rápidamente. Vamos a tener la cantidad del monopolista y por el otro lado vamos a tener el precio del monopolista. Bien, ¿qué es lo que está pasando en lo relativo a la cuestión de los costos? Porque nos interesa analizar qué es lo que está haciendo el monopolista. Entonces, el monopolista, ¿sí? Para maximizar sus ganancias, pues los hacen ingreso marginal igual a costo marginal. Este recuadro que tengo aquí es el recuadro del cruce, ¿sí? Del costo marginal. Este recuadro que estoy achurando en rojo representa los costos marginales. Aquí tendríamos el costo marginal, ¿sí? Y por el otro lado tendríamos aquí el costo medio. Vamos a ponerlo aquí en amarillo para que no se confunda. Costo medio, ¿sí? Lo que está achurado en rojo, que es esta parte de aquí, voy a agarrar aquí el cursor, esta parte de aquí achurada en rojo, sería los costos que saca la empresa, ¿sí? La empresa está sacando los costos relativos al costo variable. ¿Por qué? Porque recordemos que el costo marginal pues se deriva, es la primera derivada del costo total. Y esta parte achurada en amarillo que tenemos acá, pues es la parte en la cual el monopolista
saca los costos fijos medios y junto los dos cuadros, el rojo y el amarillo, nos representan los costos de producción que está obteniendo. ¿Cuál es la ganancia extra? O bien la utilidades mayores que cero, pues el recuadro que está en verde. Y entonces ese recuadro que está en verde es lo que el monopolista está obteniendo como resultado de ejercer su poder de mercado, es decir, por imponer las condiciones de precio y cantidad. Entonces, aquí lo tenemos. Durante nuestro ejercicio que tenemos, pues vamos a hacer toda la explicación o tratar de hacer toda la explicación que tenemos aquí. Vámonos a ir por partes. Vamos a regresarnos un poquito al texto de nuestro ejercicio. ¿Sí? Y entonces nuestro ejercicio nos va a decir en un segundo término, una vez que hemos hecho la explicación teórica, nos va a decir, en función de lo anterior, determina el equilibrio del monopolista. Y bueno, nosotros decimos que el equilibrio del monopolista, voy a apuntar aquí de nuevo mis ecuaciones. Tengo cantidad demandada, que es dependiente del precio, va a ser igual a 80 menos P. Y por otro lado, vamos a tener costo total dependiente de la cantidad, y eso va a ser 20 más Q cuadrada. Esos son nuestros datos. ¿Sí? Entonces, lo primero que tengo que hacer aquí va a ser encontrar la demanda inversa. Es lo primero que voy a tratar de hacer. Encontrar la demanda inversa. Y la demanda inversa la voy a encontrar despejando P de la ecuación. Entonces, me traigo mi ecuación, 80 menos P, y va a ser muy facilísimo encontrar la demanda inversa. Esta P que tenemos aquí, con símbolo negativo, pasa con símbolo positivo del otro lado de la igualdad. El 80 queda igual. Vamos a hacerlo un poquito mejor. Y esta Q, que tiene símbolo positivo, se va a ir con el símbolo contrario. Ahí lo tenemos. Luego, después de eso, vamos a encontrar la ecuación del ingreso total. ¿Por qué el ingreso total? Pues el ingreso total, sabemos que al derivarlo vamos a encontrar el ingreso marginal. Entonces, la función ingreso total va a ser igual a P, que multiplica a Q. Por lo tanto, así que el ingreso total va a ser igual, abro un paréntesis, 80 menos Q, que multiplica Q. Finalmente, continuando, el ingreso total me va a quedar como 80Q menos Q cuadrada. Ahí lo tenemos. ¿Sí? Ahora, lo siguiente sería obtener el ingreso marginal. El ingreso marginal lo voy a obtener, ingreso marginal, como va a ser igual a la derivada de la función ingreso total respecto al movimiento de Q. Es decir, la derivada de 80Q menos Q cuadrada. A ver, vamos a hacer esta línea un poquito más estilizada. Respecto al movimiento de Q. Entonces, nuestro ingreso marginal va a ser igual a 80 menos 2 que multiplica Q. Obviamente, aquí nosotros ya estamos suponiendo que aquí estamos derivando C
por X, la regla de C por X, y en esta otra término de la ecuación estamos derivando U por B, y ahí nos queda, ¿no? Ahora, esto es por un lado. Vamos a ponerle aquí una pequeña línea divisoria para no confundirnos. Y luego, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por el lado del costo marginal. Aquí le vamos a poner calcular costo marginal. El costo marginal va a ser igual a la derivada de la función costo total respecto al movimiento de Q, o es decir, la derivada de 20 más Q cuadrada, cerramos nuestro paréntesis, derivada de Q, es decir, el costo marginal va a ser igual a 2Q. Obviamente hasta aquí estamos derivando, una derivada de una constante es 0 y derivada de Q cuadrada va a ser 2Q. Entonces, ahora sí, vamos a determinar, haciendo una pequeña división aquí en el espacio, vamos a derivar o a determinar el equilibrio. Entonces, decimos equilibrio en condición ingreso marginal igual a costo marginal. Sustituyendo las ecuaciones, me traigo mi ecuación ingreso marginal, que es 80 menos 2Q, va a ser igual a 2Q. Continuamos en esta parte del pizarrón. Vamos a hacer un poquito nuestro pizarrón a un lado. Aquí obtenemos más espacio. Y entonces, este menos 2Q, que está con signo negativo, pasa con la función contraria del otro lado de la igualdad. Entonces aquí vamos a tener 80 va a ser igual a 2Q más 2Q, lo cual lo resolvemos 80 igual a 4Q. Y finalmente Q va a ser igual a 80 sobre 4. Y finalmente 80 sobre 4, pues va a ser igual a 20. Y entonces aquí tenemos nosotros nuestro equilibrio o la cantidad que equilibra al monopolista. El monopolista va a vender 20 unidades. El problema no nos dice si estas unidades van a ser millones, piezas, etcétera. Solamente nos da una unidad numérica de 20 y bueno, pues ahí la tenemos. Y ahora, para obtener, o vamos a ponerle aquí, para calcular el precio del monopolista, únicamente lo que tenemos que hacer es traernos nuestra ecuación de la demanda inversa. Nuestra ecuación de la demanda inversa nos decía lo siguiente, nos decía el precio es igual a 80 menos Q. ¿Sí? Vamos a centrar esto para que se nos vea un poco mejor y sustituir. El precio va a ser igual a 80 menos 20 y finalmente vamos a tener un precio de 60. Y este sería el precio del monopolista. ¿Sí? Ahí tendríamos el precio del monopolista. Lo encerramos aquí en un recuadro para diferenciarlo de todo lo demás, todos los demás resultados. Y pues aquí tenemos nuestro precio del monopolista. ¿Sí? Hasta ahí tendríamos el primer inciso de nuestro problema. Bien, entonces lo siguiente que pudiéramos nosotros calcular sería nuestro costo, ¿sí? Nuestros costos medios, costos totales y costos marginales. Entonces, para poder continuar, voy a hacer aquí la anotación
de nuestra estructura de costos, que es la que estamos manejando. Costo total, dependiente de Q, va a ser igual a 20 más Q cuadrada. También voy a anotar nuestros parámetros. Nuestros parámetros anteriores que tenemos son los siguientes. Q del monopolista nos salió a 20 unidades y también tenemos nosotros que el precio del monopolista nos salió a 60 unidades. Y entonces con esto, el problema nos está pidiendo calcular para el costo medio. Entonces, costo medio va a ser igual a costo total entre Q. Por lo tanto, va a ser igual a 20 más Q cuadrada entre Q. O bien, costo medio o costo promedio va a ser igual a 20 entre Q más Q. ¿Por qué? Porque esta Q que tenemos aquí se va con el cuadrado y nos queda únicamente una Q. Entonces aquí no nos queda otra cosa más que sustituir, ¿sí? Y al sustituir tenemos nuestro costo medio o costo promedio también se le llama 20 entre 20 más 20, que es Q. Costo medio va a ser igual a 1 más 20. Finalmente tenemos un costo medio igual a 21. Y ahí lo tenemos. Encerramos nuestro resultado. Ahí lo tenemos. Bien. Ahora, lo siguiente es calcular el costo total. ¿Cuál es el costo total del monopolista? Bueno, pues costo total va a ser igual a 20 más 20 al cuadrado. 20 al cuadrado. Es decir, costo total es igual a 20 más 20 por 20, 0. 2 por 0, 0. 2 por 2, 4. 400. Finalmente vamos a obtener que nuestro costo total de toda la operación va a ser igual a 420. Y con esto tenemos nuestro segundo resultado. Aquí tenemos nuestro resultado. Ahí está. Bien. Luego después nos pide el mismo documento, nos pide calcular el costo marginal. ¿Sí? Entonces el costo marginal, pues únicamente es la primera derivada, ya la habíamos hecho en un segmento anterior. Costo marginal va a ser igual a 2Q y finalmente costo marginal va a ser igual a 2 que multiplica a 20. Finalmente el costo marginal va a ser a 40. En ese punto, ¿verdad? Que estamos nosotros aquí calculando. Ponemos aquí nuestro cuadro para tener nuestro resultado visible hasta este momento. Muy bien. Bien. Seguimos aquí con el inciso número C, que es la utilidad del monopolista. La utilidad del monopolista la podemos obtener con la fórmula ingreso, ¿sí? Ingreso total menos costo menos costo total, que es la que hemos utilizado desde el primer curso. Pero también la podemos obtener de la siguiente manera, ¿sí? Entonces vamos a decir, vamos a cambiar aquí a blanco. Pide el monopolista, va a ser igual a el precio del monopolista menos los costos medios
multiplicado por Q. ¿Sí? ¿Por qué multiplicado por Q? Porque este es el precio del monopolista. Esto que tenemos aquí es el precio del monopolista, el precio que se vende, es la cantidad que el monopolista está fabricando o vendiendo. Y por el otro lado, este costo medio, que fue el que nosotros calculamos, una de las métricas que calculamos en la anterior, el costo medio nos indica que la empresa ha sacado, por así decirlo, todos los costos de producción de la empresa, tanto los costos fijos como los costos variables. En promedio, como estos son en promedio, es por pieza, y entonces ahora aquí lo multiplicamos por las cantidades producidas o vendidas para poder obtener ese diferencial. Entonces, es el diferencial del precio, costo menos lo que se vende, el costo, lo vendido menos el costo de lo vendido, por las cantidades que están vendiéndose, ¿no? Bien, entonces aquí únicamente vamos a sustituir valores. Vamos a cambiar aquí de color para que se vea en la grabación. Sustituir valores. Y aquí tenemos utilidad del monopolista. Va a ser igual a 60, que es el precio del monopolista, menos 21, que va a multiplicar a 20. Y entonces, pide el monopolista, va a ser igual a 60 menos 21. Si hacemos la resta, nos va a dar 39. Y esto se va a multiplicar por 20. Entonces, pide el monopolista, va a ser igual a 780. ¿Sí? Que esto puede ser perfectamente comprobable si utilizamos la fórmula de ingreso total menos costo marginal. Y entonces a la fórmula de ingreso total que se vio en el primer segmento del curso, pues se le tendría que restar también la estructura de los costos únicamente en la estructura de costos y en la otra ecuación sustituyendo el valor de Q por 20. Son dos formas de calcularlo, es exactamente lo mismo y lo podemos manejar de esa manera. Bien, vamos a nuestro último inciso, que es el inciso D. Nos dice el problema, calcula la carga muerta o la pérdida irrecuperable de la eficiencia. Entonces, lo primero que nos preguntamos en este momento es ¿qué es carga muerta o qué es la pérdida irrecuperable de la eficiencia? Vamos a traernos el esquema al centro de la pantalla y bueno, vamos a explicar qué es. En los otros problemas y en la parte inicial de este video, nosotros veíamos aquí nuestra demanda, ¿sí? Nuestra recta de la demanda es una demanda lineal y tenemos en esta línea punteada el ingreso marginal. Y luego observábamos que estas dos rectas, ¿verdad? Las van a cruzar unas curvas que se derivan o se obtienen de la estructura de costos, que es el costo marginal, la velocidad de cambio, el costo y el costo promedio. Entonces, nosotros explicamos que los rectángulos que tenemos aquí, el rectángulo de abajo, que tenemos entre el origen, el costo, la cantidad del monopolista, perdón, el cruce entre el costo medio, perdón, el cruce entre el costo marginal, esto nos va a sacar los costos variables, los costos variables promedio y los costos fijos promedio son este pequeño rectángulo que está. El rectángulo que está achurado, como ya lo habíamos hecho la explicación al principio del video, son las utilidades mayores que cero que obtiene el monopolista por abusar de su fuerza o poder de mercado. Entonces, ¿qué es lo que pasa en una comparativa? Si esto fuera un mercado de competencia perfecta, pues en un mercado de competencia perfecta, tendríamos aquí una cantidad de competencia perfecta y un precio de competencia perfecta en el cruce de la demanda con el costo marginal. Ahora, algunas personas se están preguntando en este momento por qué ese lugar geométrico.
¿Por qué esa expresión? Porque ustedes saben que de competencia perfecta, la condición de equilibrio, voy a ponerle aquí, condición de equilibrio de competencia perfecta es el precio igual al ingreso marginal igual a costo marginal, que decíamos que esto es muy, muy diferente a la condición ingreso marginal igual a costo marginal que nosotros estamos viendo para mercados imperfectos. Entonces, en este momento estamos utilizando precio igual al ingreso marginal igual al costo marginal, es decir, este P, su índice CP, precio de competencia perfecta, vendría siendo el precio que tendría la competencia perfecta y obviamente una cantidad que sería de competencia perfecta, ¿sí? Nada más para dar ahí el apunte y porque es diferente. Por eso en una de las clases que tuvimos teóricas hacíamos énfasis en estas dos expresiones. Cuando esto sucede, se produce una pérdida irrecuperable de la eficiencia. Ustedes ya observaron la transferencia, ¿sí? Que es el bienestar que transfiere la sociedad en favor del monopolio por el hecho de que el monopolista está abusando de su poder de mercado. Y aquí lo que estamos observando es cómo funcionaría si ese mercado fuera de competencia perfecta. Entonces, cuando un mercado está funcionando como monopolio, se pierde este triángulo. Este triángulo que está achurado en rojo, ¿sí? Ese es la pérdida irrecuperable de la eficiencia, porque cuando entra el monopolio nos arrastra nuestra cantidad Q de competencia perfecta hacia QM y nos arrastra nuestro precio, lo eleva, ¿sí? Aquí tenemos un delta de precio y luego tenemos una disminución de la cantidad y esos efectos producen que se deje de lado este triángulo que tenemos que se le llama pérdida de la irrecuperable de la eficiencia, ¿sí? Por eso es que los monopolios son perjudiciales, porque se pierde esa eficiencia. Esa eficiencia sería un ingreso que deberían tener las familias en productos o que lo deberían tener las empresas como ganancias, pero nadie lo tiene. ¿Por qué? Porque el monopolio lo desaparece. Esa es su ineficiencia. Bien, entonces, una vez que hemos hecho el análisis gráfico, nos vamos a este lado y vamos ahora sí a calcular lo que es la carga muerta. Para calcular la carga muerta o la pérdida de la eficiencia, pues nosotros nada más vamos a hacer un pequeño apunte, ¿verdad? Al pasar de competencia perfecta, ¿sí? Competencia perfecta es precio igual a costo marginal. Ahí lo tenemos. Al monopolio, donde el precio es mayor que el costo marginal. Aquí lo podemos ver, el precio del monopolista es mayor que el costo marginal, que es este. Ese costo marginal es lo que AMLO Bebé le dice precio justo. Pero como él no sabe de economía, pues no sabe que el monopolio se combate con más, el monopolio se va a combatir con una mayor competencia. No se combate, se puede regular, pero la mayor competencia que tiene es, el mayor combate que se le puede hacer, pues es únicamente la situación de la competencia. Le quitas la competencia y le pones competencia, perdón, y lo desarmas. Bien, entonces eso va a generarnos a nosotros carga muerta. Entonces vamos a calcular esa carga muerta. Vamos a ponerle aquí calculando. No se desesperen, amigos, estamos por terminar. Y vamos a terminar nuestro parcial. ¿Sí? Bueno, nosotros habíamos comentado, ¿sí?, que el costo marginal era igual a 40. ¿Sí?
Si quieren saber por qué o quieren recordar por qué el costo marginal es 40, pues se tienen que ir al inciso B. ¿Sí? Entonces, ya tenemos nuestro costo marginal. Ahora, ¿cuál sería la cantidad de competencia perfecta? La cantidad de competencia perfecta la vamos a encontrar cuando el precio va a ser igual al costo marginal, ¿sí? Entonces, esta es la incógnita que tenemos. ¿Dónde voy a encontrar la cantidad de competencia perfecta? ¿Por qué estoy calculando estos parámetros? Bueno, estos parámetros los estoy calculando por lo siguiente. Algo me faltó explicar aquí del triángulo. ¿Cómo sacar esta área? ¿Cómo sacarla? Voy a hacer aquí el apunte. ¿Cómo obtener la pérdida y recuperarla de la eficiencia? Bueno, pues aquí tenemos dos parámetros. ¿Cómo sacamos el área de un triángulo? ¿Sí? El área de un triángulo va a ser igual a base que multiplica a la altura entre 2. Esa va a ser nuestra fórmula del triángulo. Ahora, como nosotros aquí podemos ver el triángulo, este triángulo va a tener una base, que es esto que estoy remarcando aquí en blanco, y va a tener una altura, ¿sí? Y para sacarlas, pues tenemos que calcular precio del monopolista, precio de competencia perfecta, cantidad del monopolista y cantidad de competencia perfecta. Eso es básicamente lo que estamos tratando de hacer. Para nuestra fortuna, nosotros ya tenemos un precio del monopolista que es igual a 60 y nosotros ya tenemos una cantidad del monopolista que es igual a 20. Lo que no tenemos es el precio de competencia perfecta y el precio y la cantidad de competencia perfecta. Eso es lo que no tenemos en este momento. Entonces, dicho lo anterior, hay que calcular la competencia perfecta. ¿Sí? Hasta ahí vamos entonces. Entonces, la competencia perfecta, estoy siguiendo aquí donde me quedé antes de la explicación teórica. ¿Sí? Bien, entonces, en competencia perfecta, el precio debe ser igual al costo marginal. Obviamente, este precio que tenemos aquí no es un valor de precio, sino es nuestra demanda inversa. ¿Sí? Voy a hacer aquí la anotación, precio igual a demanda inversa. Inversa. Entonces, me traigo mi ecuación de la demanda inversa, que es 80 menos Q. ¿De dónde sale 80 menos Q? Pues de la ecuación de la demanda. Y nuestro costo marginal, que nuestro costo marginal, según la estructura de costos que tenemos, es 2Q, ¿no? Entonces, aquí nos queda un sistemita de ecuaciones donde la variable a resolver es Q. Entonces, aquí lo podemos resolver muy fácil. Esta Q que tenemos aquí con exponente con signo negativo pasa con signo positivo. 2Q más Q igual a 80. Esto va a ser 3Q aplicándole la aritmética. Y luego finalmente va a ser Q es igual a 80 entre 3. Finalmente diremos, acomodando que Q va a ser igual a 80 entre 3 y 80 entre 3 va a ser 26.66 testado. ¿Sí? Bien. Eso es por un lado, ¿no? Entonces, ya tenemos aquí nuestra cantidad de competencia perfecta. Nuestra cantidad de competencia perfecta es 26.667 testado. Ahí lo tenemos. Ahora, ¿qué es cómo podemos determinar el precio de competencia perfecta? Pues el precio de competencia perfecta no es otro sino el costo marginal. ¿Sí?
Y entonces el costo marginal nosotros ya lo habíamos calculado como 40. ¿De dónde sale? De aquí. Si quieren repasarlo, pueden retrasar el video hasta el inciso B, donde están las estructuras de los costos, y ahí lo pueden, con mucho gusto lo pueden revisar. Entonces ya tenemos toda nuestros datos para poder calcular nuestra carga muerta o la pérdida irrecuperable de la eficiencia. Pérdida irrecuperable de la eficiencia. Entonces, la pérdida irrecuperable de la eficiencia va a ser un medio, porque esto de aquí es un medio, ¿no? Entonces, es un medio de la diferencia entre Q, ¿sí? Q de competencia perfecta, menos Q del monopolio, que multiplica a la diferencia, ¿sí? Precio del monopolio, menos precio de competencia perfecta. O costo marginal, como le quieren llamar a ustedes, es exactamente lo mismo. Ahora, a estas alturas del partido dice, bueno, a estas alturas del partido la gente se pregunta, oye, ¿de dónde sacaste esto? Pues, esto únicamente lo saqué o lo obtuve del área del triángulo, ¿sí? Es decir, vuelvo a explicarlo, déjenme lo pongo aquí con rojo para que se pueda ver. Quiero sacar esta área de aquí hasta aquí, en el eje de las cantidades, es cantidad de competencia perfecta menos cantidad del monopolio, que es esto que tengo aquí. ¿Está claro? Y por el otro lado, quiero sacar la diferencia que hay en pi, ¿no? Perdón, en los precios, que es el eje de las Y, el eje del precio. Entonces voy a sacar el diferencial entre el precio del monopolista y el precio de competencia perfecta, que es precio del monopolista menos precio de competencia perfecta. Entonces, la carga muerta, déjenme cambio nada más de color, la pérdida irrecuperable de la eficiencia o carga muerta, lo voy a dejar así como pérdida irrecuperable para que carga muerta no se confunda con el costo marginal, un medio del diferencial de 26.667 menos 20, que fue la cantidad, nos va a quedar 6.66, y luego lo otro, que es precio del monopolista, que lo calculamos en 60, menos el costo marginal, que es 40, y ahí lo tenemos. Pérdida irrecuperable de la eficiencia va a ser un medio que multiplica 6.667, que multiplica a 20. Ahí lo tenemos. ¿Sí? Este 2 dividiendo este 20, pues me va a dar pérdida irrecuperable de la eficiencia igual a 6.667, que multiplica 10. Por lo tanto, la pérdida irrecuperable de la eficiencia va a ser igual a 66.67 unidades. ¿Sí? Entonces, esa es la manera en la cual calculamos nuestra carga muerta o nuestra pérdida irrecuperable de la eficiencia para este monopolio. Entonces, bueno, esta no es una clase en vivo, no, desgraciadamente no podemos tener sesión de preguntas y respuestas, pero de alguna manera yo confío en que ustedes puedan resolver sus ejercicios de su actividad de desarrollo que están pendientes o los ejercicios de entrenamiento que se están posteando y seguir con su preparación para el siguiente examen, nuestro primer parcial. ¿Sí? Entonces, bueno, sin otra cosa que aclarar, que decir, les agradezco mucho su atención y estamos pendientes ahí para la próxima.